Buenas tardes, amigos, amigas. Estamos en un día más de Hablemos de Seguridad Vial con Jorge Vázquez y Leslie Carrillo. Les damos la bienvenida. Vamos a hablar de temas muy interesantes, muy importantes para la ciudad, como es la movilidad sostenible. Tenemos un experto en movilidad sostenible el día de hoy que nos va a estar acompañando. Es Diego Puente. Más adelante lo presentaremos adecuadamente. Leslie, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes con todos, amigos, conocidos, compañeros, todos los que nos pueden ver y nos siguen pues por la página. Como nos explica Jorge, el día de hoy tenemos un tema muy importante a tratar. Tenemos aquí pues a Diego, quien es el experto en el tema, y vamos a conversar bastante con él. De igual manera, no se olviden cualquier pregunta, cualquier duda, todo lo que quieran saber acerca de la bici, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Nos pueden hacer saber, nos dejan sus comentarios y estamos respondiendo cualquier duda que tengan. Eso nada más, Jorge, para darle paso a Diego y continuar con el día de hoy. Listo. Entonces, Diego Puente es fundador de Ciclópolis, es un experto y ha sido reconocido no solo nacional, sino también internacionalmente. Tanto es el punto que la organización VIX de Holanda, que es una de las organizaciones que se encarga sobre la movilidad en bicicleta a nivel mundial, le ha designado como alcalde ciudadano de la bicicleta para Quito. Entonces, Diego, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras Hola, el día de hoy? hola Jorge, Leslie, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Aquí nos encontramos un sábado más de pandemia en la casa, guardando las distancias. Claro, chuta, esta pandemia en realidad yo creo que nos ayudó a darnos cuenta sobre la importancia de la movilidad sostenible. Gracias a esta pandemia se logró realizar este proyecto de la red de ciclovías que conecta el norte con el sur o el sur con el norte y ya podemos tener vías segregadas, que es algo importante. Pero vamos a comenzar desde el principio, Diego. Yo creo que esta pregunta te han hecho millón veces en millón tonos diferentes. Quito es una ciudad que se puede cruzar en bicicleta. Es una ciudad que permite utilizar a la bicicleta como un medio alternativo de transporte. Bueno, no como un medio alternativo, sino como un medio más, digamos, ¿no? La idea sería que la bicicleta tenga la misma importancia, digamos, que tienen otros medios. Es deseable, digamos, que tuviese un poquito más de importancia que otros medios que son menos sostenibles, como el auto particular, por ejemplo. No puede tener más importancia que el transporte público, ni más importancia que la caminata, ¿no? Yo creo que hay que ubicar muy bien esto que seguramente ustedes lo han tratado muchas veces en su programa, que es la pirámide de la movilidad. ¿Cuáles son las prioridades, digamos, a la hora de planificar la movilidad, ¿no? Mira, cuando hicimos el ciclopaseo de Quito, el primero, hace 17 años, ojo que nosotros ya llevábamos como unos 5 o 6 o 7 años de activismo, o sea, ya estábamos quizás más, 8 años, 9 años de activismo por el tema de la bicicleta y siempre nos decía la gente lo mismo, ¿no? Pero es que Quito no es, pero es que llueve, pero es que mire la cantidad de carros, pero es que no hay respeto, pero es que, bueno, tantos peros nosotros recibimos que por cada pero tenemos 2 o 3 propuestas, digamos. Y esto es importante porque quizás decimos, a ver, ¿por qué podríamos pensar que Quito no es una ciudad para bicis? La gente va a decir, pero mira esta ciudad, las cuestas que tiene. Ok, la cuesta, si estás abajo, es una cuesta, si estás arriba, es una bajada. Entonces, solo este ejercicio básico, este razonamiento elemental, ya te pone en una situación de 50% de las veces sería ciclable, 50% de las veces no. O sea, cuando voy de bajada, sí, pues, cuando voy de subida ya no es ciclable. Ok, decimos, hay una parte en el hipercentro de Quito en donde se concentra la mayor cantidad de viajes, que es la parte relativamente plana. Cuando hicimos la ruta del ciclopaseo, un desafío enorme fue cruzar el centro histórico. Desde el principio, desde el primer domingo del 23 de abril del 2003, nosotros dijimos por dónde vamos a cruzar el centro para llegar al sur,
los del norte y cómo hacemos para que la gente del sur pueda llegar también al centro y al norte. Entonces, obviamente nos tocó utilizar la Guayaquil, teníamos que subir primero la Guayaquil, en ese entonces no nos metíamos por la Olmedo, me parece, a la Venezuela, sino que íbamos por toda la Guayaquil, y después subíamos por la Rocafuerte, ¿no es cierto?, a la Venezuela, y después teníamos que subir esa cuadra que nos conecta con la Lambato, ¿no es cierto?, y la 5 de julio. Y después íbamos bordeando el Panecillo y bajábamos prácticamente a la Rodrigo de Chávez. Entonces, sí supuso un esfuerzo, y lo que descubrimos poco a poco es que ventajosamente las bicicletas, digamos, tienen marchas, la gente que empieza a utilizar bicicleta cada vez va adquiriendo el estado físico que necesita. Al principio quizás sí te es difícil, ¿no es cierto?, subir una cuesta, pero te bajas y empujas la bici, porque esa es otra de las bondades de la bicicleta, que uno fácilmente puede convertirse en peatón, ¿no es cierto? Puede caminar con la bicicleta, es versátil. Uno, si se le para el carro, no puede andar empujando el carro, ¿no?, hasta que llegue la wincha. Entonces, creo que hay toda esa serie de cosas. Entonces, decimos, a ver, hay zonas que sí, ¿no es cierto? Hay momentos en los que sí, porque también está el tema del clima, ¿no es cierto? Cuando llueve, sí, cuando llueve ni la gente camina. Y no por eso dices no hagas veredas, porque llueve, ¿no es cierto? Porque entonces no es una razón, digamos, ¿no es cierto? Entonces decimos, hay lugares en los que no se puede andar en bicicleta, hay momentos en los que no se puede andar en bicicleta, hay personas que no pueden andar en bicicleta. Totalmente de acuerdo, hay personas quizás adultos mayores, ¿no es cierto? Personas con algún tipo de discapacidad, personas a las que las distancias, ¿no es cierto?, son tan grandes que no es una opción. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Pero con la misma lógica podemos decir que hay lugares en los que sí se puede andar en bicicleta, hay momentos en los que se puede andar en bicicleta, y hay personas que sí pueden andar en bicicleta. Entonces vamos a generar las opciones, las facilidades, las garantías, las seguridades para que estas personas que sí pueden, en los lugares en los que sí se puede, en los momentos en los que sí se puede, puedan hacer el uso de la bicicleta. Entonces todo es relativo. Yo te diría, sí es una ciudad para bicis, lo que pasa es que hay que construirle, hay que descubrirle, y no solamente hay que crear una ciudad para bicis, sino también hay que crear unos ciudadanos para la bicicleta. También necesitamos que la gente vea, ¿no es cierto?, que hay posibilidades. Entonces, es una respuesta fácil de responder, es relativo. Sí, gran parte de la ciudad es ciclable, gran parte de los días del año son ciclables, y gran parte de las personas de la ciudad pueden utilizar una bicicleta más allá de un elemento recreativo deportivo. Claro, inclusive hemos visto el incremento ya de bicicletas eléctricas que ayudan en las pendientes. Es más, yo ya he visto a muchas personas que se ponen su impermeable y siguen utilizando. Obviamente estos impermeables se recomienda que sean retroreflectivos para que ellos puedan ser visibles para los vehículos, para los peatones, pero ya la gente se va acomodando. O sea, y esto es lo bueno, que tenemos ya las ciclovías y la gente ya se puede ir acomodando a esto. Y como claramente dices, Diego, o sea, la gente se va culturalizando y se va inclinando ya hacia lo que es el uso de las bicicletas. ¿Tú qué dices, Les, al respecto? O sea, sí, el incremento, pues debido a la pandemia de ciclistas, se ha visto muchísimo en la ciudad. Hemos visto muchas cosas también, ¿no? Por ejemplo, ya empiezan a acoplarse a utilizar las señales manuales, ciertos casos lo he visto, empiezan a acoplarse, por ejemplo, en las noches las prendas retroreflectivas o a lo mejor alguna luz que llame la atención. Sin embargo, aún nos sigue faltando muchas cosas más porque son porcentajes muy pequeñitos los que empiezan a acoplarse o empiezan a investigar o a tener la necesidad de conocer más allá, y creo que eso es uno de los ámbitos que más necesita la ciudadanía de Quito, ¿no? El preocuparse por el cómo se utiliza el medio que ahora voy a necesitar. Entonces, como dice Diego, o sea, Quito es una ciudad totalmente acoplada para ciclear, en medio de que ya nos hemos dado cuenta, como nos cuenta Diego, desde el año 2003, que no ha sido imposible.
Entonces, mientras uno se acople y con lo que nos comentas tú, Jorge, que hay muchas bicicletas eléctricas ahora en la actualidad, están en el mercado también. A algunas les han acoplado motores externos, haciéndoles más o menos una bici, no se podría decir eléctrica, sino con motor. Entonces, Ciclomotor. exactamente. Entonces vemos totalmente un cambio radical en este tema. Ahora, no sé por mí, yo tengo la pregunta y creo que también es una pregunta que todo mundo se hace. Los implementos del ciclista para una seguridad total o completa, no sé, Diego, si nos puedes tú comentar cuáles serían. Bueno, verás, antes de entrar en este detalle ya de las recomendaciones, digamos, algunas pueden ser obligaciones según la ley, ¿no es cierto? Como el uso de luces, por ejemplo, elementos retroreflectivos. Sí vale la pena como reflexionar un poquito antes por qué se da ahorita estas ciclovías, ¿no? Y yo creo que es importante que reconocer, digamos, de que todo esto que está pasando ahorita podríamos haberlo tenido un poco antes. Y aquí yo hago un llamado de atención, un jalón de orejas, digamos, mira, hay personas, hay grupos, existimos grupos que estamos trabajando en esto ya 2 décadas, planteando una red de ciclovías, y no solo ciclovías, sino facilidades en general, el tema de parqueaderos, el tema de las mismas bicicletas que tú lo has mencionado, Jorge y Leslie, sobre el tema de hacer accesibles, ¿no es cierto?, bicicletas para una población más allá de la cuestión recreativa, porque se siguen vendiendo todavía muchas bicis enfocadas en un público de adrenalina, de deporte extremo, de eso. Entonces la gente se pone jersey, se pone casco, se pone gafas, se pone guantes, se pone... Entonces, sí, es un tipo de uso de bicicleta, pero aquí estamos hablando de movilidad, hablamos de seguridad vial, hablamos de que hay unas restricciones vehiculares, hablamos de que el transporte público está limitado también en sus capacidades por el tema de la pandemia. La bicicleta fue la solución para mucha gente que tenía que moverse durante la restricción y los toques de queda, ¿no es cierto? Y muchos de la repartición de bienes, de servicios, de insumos, se hacía en bicicleta, ¿no? Entonces, esto es gracias a que desde hace 20 años hemos empezado a generar una cultura, o sea, teníamos la intención de generar una cultura del uso de la bicicleta que de alguna manera la gente respondió, la gente se compró bicicletas, la gente ya estaba subida, por eso había muchas bicis en la calle, porque la gente ya tenía este ejercicio dominical, si quieres, de cruzarse toda la ciudad, porque cuando empezamos el ciclopaseo, las primeras reacciones que teníamos de la gente cuando de pronto llegaban, la gente que venía del sur, por ejemplo, de pronto cruzaban el centro histórico y estaban en el Ejido y después cruzaban en Amazonas, decían, chuta, ya estoy en la Colón, ya estoy en la Carolina, ya estoy acá en el Labrador, decían, mira, qué pronto que me he hecho, no me demoro más entre semana en el bus, me demoro más en el auto, yo trabajo aquí y la gente empieza como a darse cuenta de que la bicicleta, con condiciones ideales de circulación, como carriles, ¿no es cierto?, con protección, como lo que hemos hecho durante muchos años al habilitar las vías de ciclopaseo, con el apoyo de los agentes de tránsito, etcétera. Entonces hay unas condiciones que se generan, al menos temporalmente, y eso ya era una muestra, y de ahí nosotros dijimos, vamos a construir ciclovías. Después inauguramos el Chaquillán, después construimos las ciclovías del Parque del Ichimbíe, del Parque La Carolina y todo el Parque Largo Machanga. Después construimos la ciclovía del Amazonas, una parte que después entra en Amazonas, acá en la zona de la Mariscal, pero que después se mete a la Carolina y se conectaba a la estación del Trole. Todavía fueron algunos ensayos, se hicieron en las veredas, porque todavía había como resistencia, aún ahora, que ya se ha demostrado que hay mucha ventaja con el uso de la bici, hay mucha resistencia, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, estas ciclovías ahora, en este momento, la pandemia nos ha dado en 6 meses lo que hemos venido luchando 20 años. De todas maneras, esto es un fruto, digamos, de un trabajo ciudadano de hace años de siembra, de lo que hemos dicho nosotros, siembra bicis y cosecha ciclovías. Y hoy estamos cosechando esas ciclovías y esto va a ser un círculo virtuoso, o un círculo positivo, ¿no es cierto? Porque mientras más infraestructura haya, más usuarios vamos a ver. Y hoy es el momento justamente para pasar ya de ese
uso anecdótico de la bicicleta del domingo, no sé qué, anecdótico te digo porque sí que bonito, pero es domingo. Y qué pasa si el lunes, entonces si voy a tener que darme contra los carros, si voy a llegar sudando, etcétera, etcétera. Entonces aquí viene ya toda una necesidad de acompañar el proceso social que se está dando con el uso de la bicicleta para poderlo masificar y poder generar cultura. Y creo que parte desde el principio, digamos, ¿no? Desde qué tipo de bici estoy usando. Entonces yo he visto muchísimo, por ejemplo, en esta pandemia, gente adulta en bicis de niños, por ejemplo. Es como que, ay, chuta, no hay que moverse, no hay bus, no tengo plata para el taxi, yo no tengo carro, o el carro hoy no puede circular, entonces, ¿dónde hay una bici? La del guagua. Y por lo general las bicis que les compramos a los guaguas son bicis de juguete, que no tienen buenos frenos, no sé qué, hasta eso, hasta la bici que le compras al guagua debería ser un poquito mejor, digamos, no debe ser esas que tienen pedales de plástico, frenos de plástico, porque no va a ser cómodo, el guagua no va a disfrutar la verdadera prestación que te da la bicicleta. La bicicleta es una herramienta, es un juguete también, pero es un vehículo que te permite maximizar el uso de tu propia energía para desplazarte. Entonces es maravilloso cuando tú das dos pedaleadas y avanzas y avanzas y avanzas y es muchísimo, obviamente muchísimo más eficiente que caminar y obviamente es mucho más eficiente que el auto también porque no estás quemando combustible, o sea, no hay un motor, etcétera. Aprovecho para decirte que esas bicis que les ponen motores están fuera de norma. Siguen siendo muy rápidas, siguen siendo ruidosas, y siguen siendo contaminantes, le meten gasolina. Entonces eso ya pierde el concepto. Lo de las bicis eléctricas como tal, a mí particularmente no me gustan mucho, pero sé que es una excelente opción para muchísima gente para personas que viven en zonas altas, vale la pena y creo que sí es una buena opción. A mí personalmente no me gusta mucho, prefiero la mía, quemar mi propia energía. Ok, de todas maneras, entonces creo que hay una necesidad de acompañar a los nuevos usuarios, guiarles en cómo elegir una buena bicicleta y no necesariamente las bicis más caras son las mejores, no necesariamente las bicis de montaña son las mejores, sino que va a depender de para qué la vas a usar. Hay gente que necesita desplazarse a su trabajo, necesita eventualmente una canastita para poder poner su cartera, para poner su mochila, para poder amarrar, ¿no es cierto?, algunas compras. Entonces ahí tienes vos un uso urbano, entonces no tienes por qué comprarte una bicicleta de montaña con doble suspensión. La gente va rebotando en la calle, digamos. Entonces esa no es una muy buena bicicleta. Tampoco es que compren una bicicleta para toda la familia porque, bueno, a los muy chiquitos les queda muy grande, a los muy grandes les queda muy pequeña. Entonces ahí hay complicaciones de salud, ya física, ¿no es cierto? Les duelen las manos, les duelen la columna, les duelen las piernas, se friegan las rodillas, entonces hay que buscar eso. Puedes tener también ya una bici adecuada, pero no está bien formateada, digamos. La altura del asiento, el largo del volante, la altura de los frenos también, donde pones, ¿no es cierto? Hay gente que tiene acá, que tiene muy arriba, entonces todas estas cosas son súper importantes para que la gente pueda sacarle el máximo provecho a la bicicleta y le disfrute. Mucha de esa gente que estaba usando la bicicleta en la pandemia, en esas condiciones, apenas puedan, van a dejar la bici, queda esta pendejada, me duele todo, yo no quiero más esta bicicleta. Es porque creo que no tienen la suficiente información por ahí. La gente va y compra unas bicis bien bonitas, a veces bien caras, pero que no funcionan muy bien, no tienen buenos componentes. Entonces, creo que hace falta ahí, desde las plataformas de los consumidores y usuarios, una asesoría para que la gente pueda elegir mejor. Después ya tienes, de cambio, entonces, como me he visto, ¿no es cierto? Entonces me disfrazo de astronauta, ¿no es cierto? Para ir, bueno, ahora tenemos que andar medios como astronautas, pero el tema de lo que te digo, del casco, las gafas, del jersey, de los zapatos con clips, hay gente, ¿para qué? O sea, si te vas a la montaña y vas a hacer como Carapaz, quizás vale la pena, pero ¿no es cierto? Pero si te vas de tu trabajo, no. Entonces, no necesariamente hay un tipo de ciclista, sino de usuario de bici. Estamos hablando de movilidad, son las bicicletas urbanos. Quizás es mucho más útil ponerle un guardafango a la bici, porque sí, si llueve, como todo el mundo, cuando llueve agarra ese escampo, pues, ¿no es cierto? Hay otros que sí se quieren, están más equipados, se ponen un buen impermeable. Yo mismo tengo, pero los guardafangos ayudan un montón, porque si ya escampa un ratito, y vos sales a pedalear, lo que haces es que te mojas de abajo hacia arriba, que ya no te moja la lluvia que cae, sino la lluvia que está en el piso, el agua, entonces ya te salpica. Entonces unos buenos guardafangos sirven, un tapacadena para que la cadena no te manche el pantalón, ¿no es cierto? Si puedes usar una garrabastas para que no se te dañe con los platos, los dientes del plato. Esos son trucos que ya la gente va adquiriendo. Pero sería buenísimo, ¿no es cierto?, que a los nuevos usuarios, a las nuevas usuarias, alguien les diga, mira, tome en cuenta esto porque de entrada les estamos ahorrando 5 o 6 años.
Esto es importante. Entonces, en cuestión de implementos, sí vale la pena, sobre todo, ver que la bicicleta esté en buenas condiciones mecánicas, principalmente los frenos, la presión de las llantas, la altura del asiento, tiene que ser cómodo. Esto es como el ABC básico para que puedas decir, ok, me voy seguro. Y de ahí, bueno, hay otros trucos más que les puedo compartir, pero por ahí está. No, y muchas gracias por compartirnos esto. Como dices, no es solo de coger cualquier bicicleta y salir corriendo. Necesitamos tener una cultura, un conocimiento previo de qué vehículo conviene. Es el espíritu del programa, Diego, para la gente, para que sepa cómo cuidarse. Inclusive, si yo económicamente me siento incómodo, puede causarme peligro de tomar una curva, de desplazarme en distancias largas. Todo eso va a afectar. Tenemos una pregunta de Fernando sobre estos vehículos que están comercializándose, que comercializan como bicicletas eléctricas, lo cual es falso. En esto quiero comentar a todos los amigos, en la ley de tránsito, en lo que es el reglamento, en el artículo 130, ¿qué vehículo necesitan? ¿Qué licencia necesitas para qué tipo de vehículo? Nos habla lo para licencia tipo A, para la conducción de vehículos motorizados, ciclomotores, motocicletas y cuadrúpedos. Ahora, si nos vamos al glosario del mismo reglamento de la ley, nos dice que son vehículos dos ruedas que son autónomos. Lo que se diferencia de una bicicleta eléctrica es que la bicicleta eléctrica tiene tracción mixta. El usuario utiliza tracción humana, la tracción humana para movilizarse, y el motor eléctrico únicamente le ayuda para que no haga el esfuerzo, para que pueda subir pendientes, para que el cansado pueda avanzar. Estos vehículos eléctricos necesitan licencia de conducir, y al momento en que se hagan los operativos de control para el control de vehículos, muchos van a caer porque se están comportando creando una ignorancia en la gente. El reglamento de la ley lo dice claramente en el artículo 22 motor. Si nos vamos al glosario que está al final del mismo nos dice que son los vehículos que sean autónomos. Entonces, bicicletas eléctricas, tracción humana por un motor eléctrico. O la dice Diego, no pierden el espíritu de la bicicleta con motores, pero también entrarían como bicicletas de tracción mixta. Pero lo que es la tracción autónoma, que tienen un motor que es una energía eléctrica, pero sigue siendo motor, necesitan licencia tipo A. No se dejen por la gente que comercializaron vehículos, quieren ser como bicicleta cuando no tienen ni siquiera tienen ya una forma de motonetas, y estas personas obviamente, inclusive hemos visto, y Diego, tú has visto, que van por las vías, y es un peligro total. Y Jorge, perdóname, pero hay un eco. Les, tal vez tú tienes un poco ya, pero bueno. Más vale, yo casi no te escucho bien, pero le voy a silenciar al micrófono, tal vez sea el mío. Ya. Gracias, Les. Gracias. Entonces, creo que sí. Lo que les había dicho hace un momento, personalmente, el tema de la bici eléctrica como tal, a mí no es una opción para mí. Yo prefiero, ¿no es cierto?, la pedaleada clásica, pero creo que sí es una opción para mucha gente, especialmente estas bicicletas que tienen sistemas de pedaleo asistido, que es lo que tú acabas de decir, ¿no es cierto? Y claro, no hay que confundirse, porque hay estas bicicletas, estas bicicletas lo que tienen es unos niveles de asistencia, ¿no es cierto?, que de todas maneras uno tiene que pedalear para poder avanzar. Hay otros productos en el mercado que ya vienen a parecerse más a unas motonetas, donde la gente está sentada, aceleras y va.
Esto me parece que es un problema por varias razones. Uno es principalmente por la velocidad que tiene. Uno en una bicicleta normal, digamos, difícilmente alcanza una velocidad superior a los 20 kilómetros por hora. Pedaleando medio rápido, bueno, ya cuando estás en una bajada puedes llegar a más, pero en las ciclovías, normalmente en una situación de tráfico normal, dices, alcanzas 15, 20 kilómetros por hora. Estos vehículos pueden alcanzar 30, 40, 50 kilómetros por hora, que es incluso el límite de velocidad permitida para los vehículos a motor, que son altas velocidades, ¿no es cierto? Y además, como son silenciosos, entonces no alertan, digamos, a otros usuarios del espacio sobre la presencia de estos aparatos a estas velocidades, digamos, y con este nivel de sigilo en las calles. Me parece, además, también tienden a ser más voluminosos y más velocidad, más voluminoso, ¿no es cierto?, con menos ruido, me parece, o sea, más silencioso, me parece que hay unos ingredientes, digamos, para unos siniestros que son los que queremos evitar. Obviamente está súper claro que los ciclomotores, todas estas adaptaciones de motores, incluso a combustible, entonces de combustión, que les están poniendo algunas bicicletas y que suenan como motos, obviamente me imagino que la agencia ya estará tomando las medidas, ¿no es cierto?, para poder solicitar los documentos habilitantes para operar este tipo de vehículos. En cuanto a lo de las bicicletas eléctricas, me parece que se está afinando una normativa para poder establecer claramente esta diferenciación, porque también hay bicicletas con sistemas de pedaleo asistido que tienen mucha potencia en esos motores de asistencia, ¿no es cierto? Y tienen también la opción de no pedalear, sino solamente aplastar el botón y avanzar. Y creo que quizás eso esperaría yo que desde la Dirección de Modos Sostenibles se esté pensando en la normativa para poder afinar. De todas maneras, me parece que hay una muy buena oportunidad. Ahora nosotros le hemos reclamado a las autoridades en general, no a nadie en particular, no queremos hacer como énfasis en personas, sino en las funciones. ¿Qué hubiese pasado si nos hubiesen hecho caso y hace 5 o 6 años, por no decir hace 20 que empezamos, pero al menos hace unos 5 o 6, construían este nivel de ciclovías que estamos teniendo? Hoy estuviésemos mucho mejor preparados para esta pandemia, hubiésemos salido de una mejor manera. Pero bueno, no hay que llorar sobre la leche derramada, sino más bien decir, ok, qué bueno que esté pasando ahora. Yo creo que es súper importante poder dar ese mensaje a la ciudadanía y a las autoridades que están ahora mismo tomando estas decisiones, ¿no es cierto?, de que creemos que están tomando las medidas correctas para darle la facilidad, darle las garantías, darle la seguridad a esta cantidad de usuarios. Sin embargo, es importante, nosotros decimos, hay una trilogía que tiene que existir, ¿no es cierto? La una es la infraestructura. En infraestructura hablamos no solamente de las ciclovías, como les he dicho antes, también hablamos de los parqueos, ¿no es cierto?, de bicicletas. Tenemos ahora mucho robo de bicicletas, eso es un tema que hay que trabajar. Pero bueno, con buena infraestructura, lugares de parqueo seguros, por eso decía este tema, obviamente la señalización, las bicicletas públicas, las bicicletas compartidas también son parte de la infraestructura, que la gente pueda utilizar una bici sin necesariamente tener una bicicleta. Eso creo que es un concepto bastante interesante. Quito ya fue pionera en el país con el sistema Bici Quito. Lamentablemente ha sido... bueno, la misma pandemia postergó un proceso de automatización. En administraciones anteriores tampoco se tomaron las mejores decisiones para esa operación de este sistema. Las bicicletas no han recibido, o sea, ya cumplieron su vida útil, las manuales, y la incorporación de las bicicletas eléctricas, que era también como una fase de repotenciamiento del sistema, nunca se pudo dar en función de que también necesita todo un tema operativo de monitoreo, de rastreo satelital, porque obviamente había que evitar que esas bicis se pierdan. Tuvieron este sistema de rastreo satelital durante el primer año y medio, me parece, pero no se desarrolló como todo un modelo de gestión. Aquí yo vi que después pusieron estas bicicletas para prestar a los ciudadanos en la ciclovía de la Simón Bolívar a la altura del Pomaski, ¿no? Pero no sé cómo funciona eso, pero eso es un concepto más como recreativo, cuando pueden estar al servicio de movilidad, digamos.
Pero bueno, me parece que hay ahí todavía un tema pendiente para mejorar ese sistema. Esto es la infraestructura. Adicionalmente al tema de la infraestructura para la bicicleta, se tiene que trabajar en lo que llamamos nosotros la convivencia y la cultura ciudadana. Ustedes pueden decir que es de educación vial. Hay una gente que dice que es de educación lo que hace falta, ¿no? Yo a veces no creo que es un tema de educación como tal. Hay gente que es bien educada, digamos, ¿no es cierto? Gente universitarios, tienen títulos, tercer nivel, cuarto nivel, PhDs, pero son unas bestias. O sea, agarran y se suben a las veredas, piensan que porque tienen más poder, más auto, entonces ahí no es un tema de educación. Aquí me parece que el término adecuado es la convivencia y la cultura ciudadana, ¿no es cierto? Mi derecho a circular en mi carrote termina cuando estoy frente a una ciclovía y no puedo pasarme o no puedo subirme una vereda. Yo he visto gente que te pita, vos estás en la vereda y te pita para que te muevas porque se va a parquear ahí. Eso he visto yo, eso nos han hecho y eso indigna. Entonces, claro, esto no sé si necesariamente es de educación, pero creo que es cultura y convivencia ciudadana. Obviamente, si tuviésemos una buena infraestructura, ya no hablo solo de la bici, sino sobre todo de aceras para peatones, que le proteja al peatón, que sea, porque ¿qué hace el dueño del negocio, ¿no es cierto? Le chaflana la vereda, le hace la rampa para que los carros se suban y convierte en parqueadero la vereda. Estas cosas pasan, entonces yo creo que la infraestructura tiene que ser buena, tiene que ser totalmente protectora de los ciclistas, de los peatones, de los adultos mayores. La infraestructura tiene que darle prioridad al transporte público. Por ejemplo, cuando repavimentaron este tercer carril, se habilitó este tercer carril a Cumbayá, ¿no? Desde el redondel del ciclista hasta, me parece, la Hormigonera, hasta la parte donde se junta la Guayasamín con la Interoceánica y la Simón Bolívar, ¿no es cierto? Me hubiera gustado que ese tercer carril sea tercer carril para el bus, exclusivo, para que toda la gente que viene en bus, que somos la mayor cantidad de personas, ¿no es cierto?, en esta ciudad, puedan llegar rápido de la Río Coca y no tengan que estarse mamando esa congestión, igual que el que va en su carrote solito, cuando en el bus van 30, 40, 50, 60 personas y pasan 5, 6, 7 buses que vienen de todas las parroquias. Entonces, eso hablamos de infraestructura. Cuando hablo de infraestructura, me refiero a eso. Esa es una visión de una infraestructura para la movilidad sostenible que favorezca a los más y a los que menos contaminan y a los que menos tienen un tema de equidad social también. Con lo de la bici es lo mismo también, ¿no es cierto? Por eso no decimos ciclovías para los ciclistas aniñados, es ciclovías para todo el mundo, es movilidad para todo el mundo. Buena infraestructura, pero aparte de la buena infraestructura, convivencia y cultura ciudadana, porque sí tenemos que enseñarnos a convivir, a respetar, a entender para qué sirve esto, qué sirve esto. Esa línea amarilla significa no se parquee. Está clarito en la ley que la vereda no se puede estacionar, sin embargo se parquean. Ahí están los general, pero he visto un video últimamente de un taxista parqueado en la ciclovía y estoy comiendo, no ve, déjeme. Cosas de esas. Estas cosas son las que debemos cambiar. Y finalmente, lo que yo digo la tercera pata de esta trilogía es el rol que cumplen los agentes de tránsito. Aquí hay unas leyes que establecen también unas multas, unas sanciones para la gente ruda que no quiere convivir, que no quiere tener una cultura ciudadana decente para convivir y el respeto de la vida de todos. Esto me parece que es un mensaje clave, porque cuando hacemos estas cosas lo que estamos haciendo es protegiendo la vida de las personas. Usted sabe que ha muerto más gente, ¿no es cierto?, por siniestros viales que por la misma pandemia. Esto quiere decir que ya hubo una pandemia previa, ¿no es cierto?, con la que hemos estado viviendo y a la que nos hemos acostumbrado. Y hemos tenido unas pandemias ahí también que ya existían, ¿no es cierto?, que creo que no le hemos dado la importancia. Pero si por esta que igual es triste y lamentable y todo lo que está pasando por todas las muertes, pero ya tenemos más muertos por otras causas y permanentemente, el tema de las enfermedades crónicas, del sedentarismo, ¿no es cierto?, el de la mala alimentación. Ahí tienes también vos unas pandemias invisibles que están permanentemente minando la sociedad y no nos hemos movilizado como ahora, no nos hemos puesto, ahí deberíamos haber puesto en cuarentena los carros, porque están matando mucha más gente. Exactamente, y eso hemos tenido ya por años, o sea, por años hemos venido en una línea estable, por así decirlo, de 2.000 personas fallecidas en accidentes de tránsito aproximadamente. Tenemos un promedio de 16.000 personas que quedan con discapacidades que superan los 90 días, y es algo terrible. Esas personas pierden totalmente su vida, su modo de subsistir, pierden trabajo, pierden fuentes de ingreso. O sea, es una pandemia que nos ha estado atacando y que nosotros
lamentablemente hemos normalizado, que eso es lo más grave. Y por eso comenzó este programa, en base a eso, lo que queremos es crear todos juntos una cultura vial. Porque como dices, chuta, tenemos unos riesgos terribles como ciclistas, tenemos unos riesgos terribles como peatones, pero también como peatones y ciclistas estamos un poco fallando. Y ahorita que está la gente saliendo a las vías en bicicleta, es importante que sepan que tienen derechos y también tienen obligaciones. Si van a compartir las zonas con los peatones, tienen que bajarse. Si no, también es sancionado. Si llegan a una intersección y el semáforo está en rojo, ellos no pueden cruzar como toreando los carros o viendo que no hay carros y cruzando, sino que tienen que respetar las señales de tránsito, y las señales de tránsito también están las señales de los agentes, porque hemos visto ciclistas que lamentablemente han sufrido accidentes de tránsito contra peatones por no respetar las señales de tránsito, por no respetar los espacios y las zonas de seguridad de los peatones. Por algo se llaman zonas de seguridad. Y es importante que se creen estas ciclovías, porque estas ciclovías son zonas de seguridad para los ciclistas. Pero tenemos que aprender a convivir, tenemos que aprender a llevarnos bien, tenemos que aprender a movilizarnos de una manera correcta donde respetemos la vida de los demás y salvaguardemos nuestra vida, porque muchas de las veces los siniestros de tránsito se dan porque tenemos acciones temerarias de que no, él tiene que frenar y no salvaguardamos nuestra integridad, frenando, siendo los más prudentes, siendo los, por más que tengamos la preferencia, hasta que creemos una cultura vial correcta aquí en Quito, vamos a tener que ceder y también vamos a tener que exigir, porque como dices, si no hay la parte del control, lamentablemente, o sea, no vamos a llegar a ningún lado. Y eso vemos alarmantemente, que la gente está pidiendo que no haya control, que la gente está pidiendo que no exista un tipo de control. Dice, es que yo solo por mal estacionarme, solo por irme a comprar en la farmacia, me están dando esa citación. Y lo más absurdo que veo es que suben a las redes sociales y se quejan, dicen, es que yo solo me subí un ratito a la vereda. Y no comprenden que por la derecha tiene que circular el ciclista y le está obstaculizando. El peatón tiene que circular por la acera y le está obstaculizando, porque sus 5 minutos son más importantes que el ciclista, que el peatón y que todos los demás. Y aún así, ellos están pidiendo que ya no haya control. Y eso es una situación que sí me da mucho a pensar de que la cultura que nos falta es bastante, pero con estas acciones estamos logrando crear una conciencia de movilidad sostenible, una conciencia de una movilidad armoniosa entre todos los actores viales, donde el peatón, en vez de circular por su zona de seguridad, que es la acera, circula por la ciclovía. Y es absurdo, o sea, todos tenemos que respetar las zonas de seguridad de los demás. Leslie, ¿nos puedes comentar algo? Claro, bueno, yo concuerdo todo en realidad con lo que ustedes comentan. Lastimosamente vemos que, bueno, la ciclovía en un inicio se dio hasta para las personas que practican, se puede decir, el trote diario, o van por ahí. Incluso estos de scooter que están en la parte, se podría decir, hipercéntrica también, van por el mismo lugar. Entonces, o sea, sí es terrible, terrible, terrible la situación. En cuanto también a que, por ejemplo, lo que nos comentabas tú, no respetan semáforo los ciclistas. Hemos visto choques porque es choque también, ¿no? Porque a veces eso también la gente desconoce. O sea, ¿qué pasa cuando un auto tiene algún tipo de impacto, se podría decir, con la bici? Choque. Si es que la bici va contra un peatón, atropello. Entonces, ese tipo de cosas también desconocemos. O sea, dicen, bueno, yo como estoy en bici, como esto no tiene motor, entonces si le paso a cualquier persona no pasa absolutamente nada, pero ahí estamos fallando bastante.
Entonces, nuevamente, pues yo lo que me queda por reiterar es que este tipo de programas se hizo con el fin de que concienticemos muchas cosas que nos está faltando como ciudadanos, como nos comentaba Diego. Como ciudadanos ecuatorianos, lastimosamente tenemos muchas fallas, nos quejamos de todo, no somos conscientes, no nos ponemos en los pies de la otra persona, que si hay mucho control está mal, que si hay poco control está mal, que si alguien me dice que yo hice algo mal, o sea, de igual manera me quejo y si es que no me lo dicen, también me quejo porque no me lo dijeron. Entonces, no se trata de eso, cada uno tiene que ser consciente de sus acciones, ponerse en los pies de las otras personas, ser empáticos. Que hemos visto a veces buses de transporte público, taxis, vehículos particulares, al ciclista que está adelante. Hay a veces niños, adolescentes, mucha gente que recién estará cogiendo la bicicleta y, o sea, no sé cuál es el fin de hacerle poner nervioso o a lo mejor el desconocimiento de que la bicicleta también tiene que circular por la vía, pero es terrible, terrible la convivencia vial. Sin embargo, pues como acotación quisiera yo incentivarles también al uso del casco. Recuerden que el único elemento cuando yo voy en bicicleta para que me pueda cubrir va a ser el casco. No sé si es que a lo mejor Diego tenga alguna recomendación en cuanto a cómo elegir un casco, cómo puedo ver que el casco sea bueno, el que tiene ya un poco más de experiencia, o Jorge, no sé, ¿no? Porque eso también es otra cosa. Por ejemplo, si yo me voy a los plásticos Pepito y cojo un casco cualquiera que me cuesta $5, como costó $5, me lo compro. Pero ¿y qué pasa en la realidad cuando ya lo uso y me choqué? O sea, pasó algo. ¿Qué pasa con ese casco? ¿Vale, no vale? ¿Me protege, no me protege? ¿Qué pasa si ya mi casco, que a lo mejor sí me compré uno bueno, que está entre unos $40, $45 o más, dependiendo, se me golpeó, tuve un choque, se me golpeó, ¿vale, no vale? ¿O cuánto es el tiempo de vida útil, no? Recordemos que cuando un casco se golpea, así como el de la motocicleta, su tiempo de vida útil se reduce a menos de la mitad. No sé si tienen algún comentario adicional, Jorge, Diego, en cuanto a también incentivar este tipo de cosas. El uso de prendas retroreflectivas en la noche es importantísimo, de igual manera como el casco, que sería uno de los más principales y elementales para el uso de una bicicleta. Claro, Diego, no sé si todavía nos escuchas, porque creo que la conexión tuya no está tan estable. Diego, ¿me escuchas? Bueno, creo que perdimos a Diego. Las conexiones, bueno, en estos tiempos están un poquito alteradas por lo que todo el mundo utilizamos el Internet. De todos modos, como dices, Les, es muy importante. Recordemos que los cascos cuidan el órgano más delicado del cuerpo humano, que es la cabeza. Si a veces no es tan necesario un golpe duro, sino en el lugar en el que te golpeas. Y eso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. No es así nomás de coger cualquier casco y coger y ponerme para cumplir con la norma, sino también es necesario saber y darse cuenta de que nosotros vamos a depender mucho de estos implementos para salvaguardar nuestra integridad. Las prendas reflectivas necesariamente tenemos que ser visibles, porque ya se ha dado accidentes de tránsito, porque son accidentes de tránsito cuando se impactan dos ciclistas. Son vehículos a tracción humana, pero no dejan de ser vehículos. Y esto considerado un siniestro de tránsito, un accidente de tránsito que legalmente va a tener que ser atendido como tal. Dependiendo si hay heridos, dependiendo si los daños superan los 2 salarios básicos unificados, van a ser tratados como siniestros de tránsito y van a tener que ser trasladados a las zonas de aseguramiento. De ser el caso, los vehículos tendrán que ser trasladados a los patios de seguridad. Todo esto es en base a la normativa.
Así que tenemos que ser conscientes del hecho de que salvaguardar la vida, la integridad de todos y cada uno de nosotros va a depender mucho de nosotros. El salvaguardar la integridad de las personas que nos rodean va a depender muchísimo de nosotros. Podemos salvar vidas. Estamos con Leslie convencidos que podemos cambiar esta cultura vial. Hemos visto 1,000 ejemplos de personas que salen del país y fácilmente se adaptan a las leyes de ese país, que inclusive son hasta más estrictas que la nuestra. Y eso nos da una esperanza de decir, no es que el ecuatoriano, no es que el quiteño no sabe respetar las leyes, sino que tal vez por una mala influencia del entorno no los cumple. Pero podemos cumplir, podemos crear una manera, una convivencia vial pacífica para todos nosotros, para nuestros hijos, que ellos son los que heredarán esta ciudad tal cual la dejemos. Y pongámonos a pensar, esa es la ciudad que queremos que nuestros hijos vivan. Nosotros cogeríamos a nuestros hijos y les dijéramos que salgan solos a la esquina, tan siquiera, si tienen que cruzar 1 o 2 calles. ¿Por qué? Porque la seguridad vial no da para eso al momento, pero esta cultura la podemos mejorar entre todos. Y la vamos a mejorar entre todos. La anterior semana ya hablamos sobre los peatones, sobre la normativa legal vigente. El día de hoy estamos hablando sobre los ciclistas. Lamentablemente la conexión se nos perdió con nuestro especialista, pero creo que nos dio una luz bastante clara. Estamos en un buen camino sobre lo que es las ciclovías, las ciclorrutas, pero nos falta todavía. Mientras estas ciclovías, estas ciclorrutas se expanden en la ciudad, como ciclistas vamos aprendiendo de la ley, vamos viendo que tenemos nuestros derechos, vamos viendo que tenemos nuestras obligaciones y pongámoslas en práctica. No es solo de saber que yo no tengo que pasarme el semáforo, pero al momento de llegar a la esquina no lo hago, sino de aplicarlas al momento de estar en las vías. Leslie, ¿alguna conclusión final? Bueno, pues como conclusión final, simplemente quiero que como ciudadanos ecuatorianos seamos empáticos. Pongámonos en los pies del resto de personas, aprendamos a convivir. Esa es la palabra que nos dejó el día de hoy Diego. La convivencia entre todos los ecuatorianos. En algún momento necesitaré de una bicicleta, en algún momento necesitaré ser peatón, a lo mejor porque mi carro se dañó, porque mi bicicleta se dañó, porque no hay buses como nos sucedió en la pandemia, o no sé, o sea, todos los ciudadanos, todas las personas vamos a hacer algún momento de nuestras vidas, así sea por 1 hora, por media hora, o bien peatón, o bien ciclista, o bien pasajero, y no solo conductor, ¿sí? Recomendarles siempre, como les vengo yo diciendo desde la primera transmisión, eduquémonos. No es necesario que ahora, en cuanto a temas viales, a temas que son un poquito trascendentales, estemos obligando a que es que el gobierno no me pone la propaganda, es que el municipio no me pone la propaganda. Entonces, ¿cómo estamos quedando como ecuatorianos? ¿Dependo de una propaganda para cambiar mis acciones? Estamos equivocados totalmente. Entonces, leamos, así como por ahí, ¿no? Hay varias personas que están viendo que la farándula, otros que están viendo el fútbol, otros que están viendo otras cosas. Interesémonos por lo que yo estoy haciendo a diario. Si ahora se me ha hecho una modalidad para mí, ser un ciclista, o ser un peatón, o a lo mejor, no sé, ser pasajero, etcétera, etcétera, me preocupo por lo que estoy haciendo. Eso nada más como conclusión, cambiemos esa mentalidad cerrada que tenemos, cambiemos muchas cosas malas que tenemos, como nos comentaba Diego, lastimosamente nos dejamos llevar por cosas externas, como cuando nos conviene, obviamente, ¿no? Como cuáles. Es que el señor Richard Carapaz, qué bestia, es el máximo, es tremendo, lindísimo, todo. Es cierto, está representando al país. Todos alaban a Richard Carapaz, pero en la realidad, ¿han visto qué es lo que sucede al menos en nuestra ciudad, en Quito?
Le mandamos al carajo al señor alcalde porque ha hecho esas ciclovías, porque va a haber tremendo tráfico, porque luego que se habilite todo, ¿cómo va a quedar? Todo hecho un relajo. Entonces, no se trata de eso. Cambiemos nuestra manera de ser, cambiemos nuestras actitudes, nuestros pensamientos y vayamos acorde a lo que decimos. ¿Qué decía el señor Richard Carapaz? Bien, me compré una bicicleta de $1,500 porque es de aluminio, no pesa nada, etcétera, etcétera. Me compré un traje licrado que cuesta como $350, otros zapatos que han sido exclusivos para ciclista. ¿Y cuándo lo uso? ¿Cuándo lo uso? Yo no soy ciclista profesional, ¿sí? Estaba aquí Diego, que lastimosamente se nos fue, pero nos dio pautas claves de todo lo que necesita un ciclista para conducir, incluso partiendo desde el tipo de bicicleta que yo tengo, o si lo pienso adquirir, cómo adquirirla. Nada más que eso, Jorge. Esperamos tener buenos resultados con este proyecto que estamos siguiendo. Recuerden que no tiene ningún fin político, ningún fin empresarial, ningún fin, qué sé yo, de dinero, etcétera, etcétera. El único fin es cambiar la cultura vial de nuestro país. No sé, Jorge, ¿algo más que Exactamente, acotar? Les. Muchas gracias por tus palabras. Y para decirles, la siguiente semana tenemos un invitado especial. Este invitado es instructor de motocicletas, de motociclistas. Así que vamos a hablar de un tema también un poco controversial de las motocicletas, de la manera en la que las motocicletas se movilizan en la ciudad. ¿Cómo movilizarnos de una manera segura? ¿Cuál es la conducción segura en motocicleta? Todo eso vamos a estar tratando la siguiente semana. Amigos, como siempre, si tienen alguna duda, alguna queja, alguna solicitud, déjenlos en los comentarios, déjenlos en los mensajes en la página. Nosotros estaremos prestos a leerlos. Si tienen temas que quieren tratar, de igual manera, nosotros lo que buscamos es salvar vidas desde nuestro conocimiento. Si yo conozco la ley, si yo conozco mis derechos, si yo conozco mis obligaciones, yo sé que voy a salvar mi vida, que es la más importante, y posterior voy a comenzar a salvar la vida de los que me rodean. Si esto es como botar una piedra en un estanque, si boto las suficientes piedras, crearé olas que puedan formar cambios para el bien de todos los ciudadanos. Y yo sé que vamos a cambiar esta realidad lamentable que es de 2,000 fallecidos por año aproximadamente en siniestros de tránsito. Lamentablemente es una pandemia completa. Son 16,000 personas que quedan con heridas superiores a 90 días. Es una cifra terrible, pero vamos a mejorarlo porque podemos hacerlo. Ya hemos demostrado muchas veces que el ecuatoriano puede modificar su comportamiento de tal manera que salve vidas, que sea un ejemplo, que sea una lumbrera, como ya lo fuimos hace muchos años cuando nosotros hicimos el primer grito de independencia, inclusive. Ya mostramos al mundo que podemos crear el cambio. Creemos este cambio desde aquí, desde casa, desde nosotros. Entonces les esperamos la próxima semana. Amigos, muchísimas gracias y nos estaremos viendo hasta la próxima semana. Gracias, amigos. Gracias a todos. No se olviden dejar sus comentarios. Nos vemos la próxima semana, Jorge.